Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Buenas tardes, compañeros y médico. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen una vez más a una de nuestras charlas. El día de hoy tendremos un tema muy interesante titulado Año de Enjambres, Año de Hambre, en voz del médico Diego Estrada, médico veterinario por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Entre sus destacados reconocimientos se encuentran que es especialista de manejo integral de apiario y manejo integral de colmenas, supervisor apícola de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara. Les pido a todos, por favor, silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras durante la ponencia. Dudas y comentarios, realizarlos en el área de preguntas y comentarios, y al final de la charla serán todas respondidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escucho muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero, gracias por la presentación. Mi nombre es Diego Estrada. Les agradezco mucho a los chicos de veterinaria de Alfa por la oportunidad, la invitación y también pues a ustedes su tiempo. Vamos a irnos pues ya en materia con respecto al tema que vamos a tocar. ¿La presentación se está transmitiendo también? Sí. Ok. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los enjambres. De hecho, el título que elegí es un refrán apícola que, pues, probablemente ahorita no tiene mucha lógica, pero conforme vaya pasando la plática, espero que se pueda entender. Y bien, antes de entrar en materia, tendríamos que reconocer y poner en contexto de quién vamos a hablar. Porque sí, existen muchísimas abejas. De hecho, en el mundo se estima que hay alrededor de 20,000 especies y tan solo en México tenemos 2,000 de ellas. Entonces, todas ellas tienen hábitos, morfologías, comportamientos, fisiologías muy diferentes a una de otras. Y bueno, de la que vamos a hablar el día de hoy es de Apis mellifera, que es una especie que fue introducida aquí al continente americano durante la conquista. Y pues es una especie bastante reconocida, yo creo que es la protagonista dentro de las abejas. Y una de las características importantes de esta abeja pues es principalmente que es la que nos produce la miel. De hecho es abeja mielera, y es la que pues está en producción y prácticamente está en todas las partes del mundo. Una de las características principales de Apis mellifera pues es que este orden, los del orden Hymenoptera, han sido categorizados con diferentes grados de sociabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que hay abejas que tienen comportamientos totalmente solitarios, es decir, que solamente se ven con sus congéneres en el momento del apareamiento, y es, por ejemplo, la hembra nada más ocupa el nido, no es acompañada, ningún adulto se hace responsable sobre la defensa de su progenie, y incluso no hay siquiera un contacto entre la cría o la descendencia y la abeja. Caso contrario con Apis mellifera, que se considera como un insecto altamente social. De hecho es una clasificación eusocial, y una de las características de estas abejas es la capacidad, por ejemplo, de solapar generaciones con otras, que los cuidados parentales están compartidos, que están tan especializadas en desarrollar las actividades dentro de su colmena que hay diferencias morfológicas y se dividen las labores reproductivas. Y es tanta la unión o son tan estrechas y se necesitan una de otras las castas que una sola reina o un grupo de obreras o los zánganos son incapaces de fundar una nueva colonia. Se necesitan estar los tres en conjunto para poder lograrlo. Y bien, algo importante que también deberíamos aclarar en cuanto a términos es, ¿se dice colmena, se dice colonia, el panal o qué onda con esto? Bueno, colmena se refiere al sitio donde habitan las abejas. Tenemos una colmena que puede ser silvestre o una colmena tecnificada. Silvestre es el espacio que ellas escojan, es cuando el enjambre tiene vida libre y dice, aquí mero, reúne las condiciones necesarias y se instalan. Y la tecnificada, pues es la típica colmena que nosotros conocemos. Hay muchísimos modelos, usualmente aquí se utiliza en México la Jumbo y la Astrom, y tiene la facilidad de que permite un manejo fluido, una revisión, más control sobre la población. Y la colonia hace referencia a la población de abejas adultas, sus tres castas, es decir, la abeja reina, los zánganos y las obreras, y los diferentes estadios de desarrollo de las
crías, como podemos ver aquí en la imagen, ya sea huevo, larva, ninfa, o a punto de emerger. Y bueno, una colonia está compuesta entre 15,000 y 80,000 individuos. Es importante resaltar que a pesar de que sean 80,000 o 15,000 individuos, solamente se va a presentar una abeja reina. La mayoría, casi el 96% o más de ellas, representan las abejas obreras y el resto, una minoría, son los zánganos. Ok. Entonces, siempre hay que entender la colonia como una unidad biológica donde los tres tienen que estar para poder pues, perpetuar su especie. De hecho, el enjambrazón o los enjambres, el objetivo de ellos es la mera y absoluta necesidad de la perpetuación de la especie. Siempre estamos acostumbrados a la idea de que la reproducción está basada en la unión entre el macho y la hembra. Y así sucede también con las abejas, con Apis mellifera. De hecho, hay vuelos donde la abeja reina y se aparea con un grupo de zánganos y lo hacen en el aire. Sin embargo, no es precisamente hasta aquí solamente llega la reproducción, pero necesitamos una reproducción que va más allá. Esto se refiere pues a la división de la colonia. Con esto entramos a materia a lo que se refiere a los enjambres. Entonces, un enjambre es un grupo de abejas que está acompañado de la abeja reina que abandona su colmena de origen en busca de un nuevo emplazamiento, perdón. Ese es un proceso que la verdad no es a ciencia cierta todo lo que sucede, o hay muchos postulados al respecto de cómo llega a suceder, pero hay puntos estratégicos que podemos ubicar. Por ejemplo, antes de partir se tiene que asegurar la continuidad de la colonia, esto con las celdas reales, tiene que haber una carga de reservas, tienen que partir pues, con comida para el viaje, ¿no? Esto tiene una estructura específica que es el buche velario, la salida del enjambre, la reagrupación, aquí intervienen mucho las feromonas, la búsqueda de nuevos sitios, ciertas condiciones que tienen que tener las abejas para poder llegar ahí y establecerse, el informar el hallazgo al enjambre, decir, oigan, aquí hay un sitio ideal, todas vayamos hacia allá, el traslado y finalmente pues el establecimiento. Y vamos a checar el primer punto, que es la continuidad de la colonia. ¿Cómo sucede esto? Bueno, antes de que... Bueno, les voy a adelantar un poquito. Cuando un enjambre parte, lo que está saliendo o lo que se está dividiendo es un grupo de obreras, una cantidad de zánganos y la reina madre o la reina origen. Entonces, para que el objetivo sea perpetuar la especie, tiene que quedarse en la colonia antigua, pues una reina, ¿no? Porque en dado caso se va a quedar huérfana y va a llegar a un punto en el que se va a extinguir. Entonces, lo que hacen las abejas es colocar en un huevecillo, lo empiezan a alimentar con jalea real hasta 25 veces por hora. Entonces, se empieza a desarrollar lo que conocemos como una celda real, o maestrid, que tiene unas diferencias en tamaño pues bastante considerables con respecto a las celdas de las obreras, entre 8 milímetros de grosor y 2.8 milímetros de largo, y estas van a dar origen a una abeja reina. ¿Cuál es la función de la abeja reina o por qué es importante que se quede una o permanezca la continuidad en ella? Bueno, básicamente ella cumple dos funciones básicas, que es la oviposición o asegurar que va a seguir la progenie o las generaciones de las abejas obreras dentro de la colonia. De hecho, creo que aquí hay un video que vamos a ver si se puede reproducir. Miren, aquí está una abeja reina y está justamente colocando el huevecillo al fondo de la celdilla. Y esta es una vista lateral de cómo sucede esto. Ahí se alcanza a ver cómo está checando y coloca el huevillo al fondo. Ahí está. Entonces, la principal función de la abeja es la ovoposición, mantener y asegurar las generaciones futuras. Pero también tiene otra función, que es darle la cohesión a la colonia y la inhibición de que otras obreras se vuelvan, ellas empiezan a ovipositar, sino que solamente ella toma esa tarea. Entonces, para eso se vale de feromonas. Vamos a ver un poquito más adelante. Otra parte del enjambre, o bueno,
Durante el proceso de la enjambración, lo primero que tienen, o lo que tiene que pasar antes, es la carga de reservas antes de partir de la colonia. Ellas tienen una estructura que se llama buche melario, que de manera normal su función es colectar néctar, transportarlo desde las flores hasta la colonia. Tiene una capacidad de 40 miligramos, pero en este tipo de situaciones, como van a enjambrar, sirve como un reservorio de alimento, de energía. Aquí también es importante resaltar, por ejemplo, cuando la gente dice, es que la miel es vómito de abeja, pues en realidad no se puede considerar vómito de abeja. El término correcto del vómito, pues es la expulsión del contenido gástrico. Y si nosotros estamos hablando que el buche melario es una estructura previa al estómago, y de hecho hay una válvula que se llama, ¿cómo se llama esta válvula? Creo que aquí lo tengo. El proventrículo es una válvula que impide el paso, la conexión entre el estómago verdadero y el buche melario. Entonces, ahí podemos diferenciar que realmente no se trata de vómito. Pero bueno, nada más para pasarles el dato. Una vez que las abejas llenan su buche melario, pues toman la opción de salir de la colonia. Esta salida del enjambre, previamente nosotros vamos a ver que se muestran un poco inquietas, disminuye la actividad en su campo. De hecho, uno de los signos es que empiezan a meter un poco menos de polen dentro de la colonia. También otro signo que vamos a ver previo a la salida del enjambre es que se forman unas estructuras, bueno, empiezan a colgarse aquí alrededor de la piquera, dando una sensación de que son barbas de abeja. De hecho, por eso los apicultores dicen, parece que están desqueceradas, ¿no? Y cuando salen, pues no hay poder que las detenga. Vean ustedes nada más cómo se van. Entonces, es impresionante ver esto. Y muchas veces lo que hacen las abejas es salir y regresar, hasta comprobar que la reina va con ellas. Vamos a la siguiente. Usualmente las abejas cuando van a partir ya tienen escogido el sitio donde van a llegar a establecerse. De hecho, eso es una de las características importantes del por qué cuando nosotros capturamos un enjambre, usualmente no se queda en el sitio donde lo estamos colocando, porque ellas ya tienen un lugar establecido y dicen, pues ahí, a menos de que tú logres las condiciones ideales, las puedes retener. ¿Qué es lo que buscan ellas en el nuevo sitio que se van a establecer? Bueno, tiene que tener ciertas características mínimas. Por ejemplo, tiene que ser un sitio limpio, no tiene que tener entradas fuertes de corriente de aire, tiene que tener cierto volumen, más o menos se estima, volumen o espacio, se estima que tiene que tener en promedio 60 litros cúbicos, que es más o menos el tamaño, para que se den una idea, de una colmena jumbo. Otra característica que tiene que tener es, tiene que tener múltiples piqueras para que ellas puedan entrar, ingresar y poder protegerlas. Tiene que estar protegida de los rayos del sol, de la humedad, básicamente, pero también a veces son muy irónicos los sitios que ellas eligen. Miren, aquí hay un sitio que ellas escogieron. Usualmente siempre escogen las oquedades de los árboles, es el sitio natural donde se llegan a establecer. Pero mientras el sitio les dé estas características, se pueden establecer. Por ejemplo, nos ha tocado observarlas dentro de asadores, debajo de registros de agua, en el espacio muerto entre dos muros, dentro de llantas, de bocinas. Curiosamente, también en una máscara que estaba en un centro cultural, estaban escondidas detrás. Entonces, no son muy caprichosas, pero tienen que reunir ciertos requisitos básicos. Sin embargo, también existen aquellas que pues dicen aquí mero y construyen sus paneles a la intemperie. Vamos a ver un poquito más adelante cuál puede ser la razón de esto. Aquí pues es un poquito más riesgoso, sobre todo para las personas. Si se llega a establecer, por ejemplo, en las zonas urbanas, suele ser muy llamativo. Bueno, una vez que ellas ya tienen el sitio donde se van a establecer, lo que empiezan a hacer con las otras abejas o con su enjambre, antes de llegar allá, es informar el hallazgo. Del enjambre que nosotros podemos observar, más o menos entre el 4 y el 5% de ellas son abejas exploradoras que van y buscan el sitio ya. Y una vez que ellas encontraron, a través de diferentes movimientos verticales, elípticos, circulares y acompañados de vibraciones, como alcanzan a ver aquí en este video,
se alcanzan a percibir, hacen ciertos movimientos verticales, elípticos en forma de 8. Entonces, esto ya fue bastante estudiado por Carl Baumfrisch en 1927, que lo denominó como la danza de las abejas, y es la forma en la que ellas transmiten a las demás, a sus hermanas, pues la información sobre este sitio que pueden o que es viable para que se lleguen a instalar. Si el sitio es ideal, lo que hacen es empezar a reclutar del enjambre a más abejas para que vayan y ellas también lo vean y le den el visto bueno. Así que cuando ya cierta proporción, un tercio del enjambre está de acuerdo con que el sitio le da las condiciones ideales, todas migran hacia allá. Y bueno, el traslado hacia ese nuevo sitio puede ser variable. Algunos autores mencionan que puede ser entre 1.5 kilómetros, otros 3 kilómetros, pero la verdad es que sí puede recorrer varias decenas de metros y hasta esos kilómetros a mí me ha costado. El tiempo que tarda más o menos un enjambre en encontrar ese sitio, pues puede ser entre 2 o 3 hasta 6 días. Así que es normal que nosotros lleguemos a encontrar a estos enjambres que puedan estar descansando en la intemperie, que es usualmente lo que nosotros podemos observar, que son estos enjambres. Quien determina cuántas veces se va a detener un enjambre antes de llegar al sitio que se van a establecer siempre es la reina. Recuerden que ellas usualmente siempre están recluidas en su función, que es la de estar colocando la postura o los huevecillos. Entonces, la función de volar casi no la tienen tan ejercitada, y luego también conforme pasa el tiempo, sus alas se van desgastando, es un poco más pesada. Entonces, las abejas reinas son las que determinan cuántas paradas van a hacer en todo el trayecto que van a hacer hasta su sitio que se van a establecer. Y bueno, una vez que llegan todas las abejas al sitio donde se van a establecer, pues aquí empiezan las labores de la construcción de los panales. Hay unas abejas que tienen, bueno, se les conoce como cereras, tienen debajo de su abdomen, en los esterritos, unas glándulas que producen pequeñas laminitas de ceras que después entre ellas amasan y empiezan a darle forma y pues construyen sus panales. Una vez que están así establecidas, toman todo un régimen de una colonia, ¿eh? Ya empiezan a ir por recursos, empiezan a defenderlo, la reina empieza a colocar sus huevecillos. Algo importante de reconocer o de aclarar en esto es que si el objetivo del enjambrazón es la perpetuación de la especie y la propagación de ella, pues como que llevarte la reina vieja, en dado momento ella, pues sus funciones se van a empezar a atrofiar. Entonces, usualmente lo que llega a pasar es que una vez que se establece este enjambre y empieza a haber postura, las abejas, puede decirse que le dan un golpe de estado a la reina o la destituyen y empiezan a desarrollar ellos o la reemplazan con una reina nueva. Puede haber cierta tolerancia entre la reina nueva y la vieja, porque ya esa abeja reina, sus feromonas son... Su producción es tan poca que llega a haber cierta tolerancia, pero usualmente una vez que la reina que acaba de nacer es fecundada, elimina a la reina madre. Y bueno, ahora, dejen todo un poco de agua. Ahora, ¿qué sucede en la colmena origen? Pues bien, aquí puede haber dos opciones. Una puede ser la estabilidad de la colonia y la otra una ruptura del equilibrio. ¿A qué nos referimos con la estabilidad de la colonia? Bueno, una vez que partió el enjambre primario, es decir, el grupo de abejas obreras, los zánganos, con la reina madre, se quedó dentro de la colonia origen, unas celdas reales, ¿recuerdan? Cuando estas eclosionan o el nacimiento de ellas, la primogénita lo primero que hace es ir y destruir las demás celdas reales, porque llegan a colocar más de una, puede ser hasta 5, 6, 10. Entonces empieza a morderlas para que no nazcan otras y ella se quede como la única reina. Si dada la situación, otra llegó a nacer al mismo tiempo que ellas, pues pueden subir a los domos de los bastidores, por ejemplo, me ha tocado ver eso, y se dan, pues libran una batalla, ¿no? Así a mano limpia, para ver quién es la que va a ganar. A ver, vamos a ver, miren, de hecho, aquí hay un video de un enfrentamiento de dos reinas que se alcanza a percibir. Y una vez que ganó, bueno, la reina victoriosa,
lo que va a hacer es ir y aparearse para entonces volver a darle continuidad y entonces la colmena de origen entra otra vez en equilibrio. Esa es una de las situaciones. La otra situación es, como ya les había comentado, una ruptura del equilibrio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, la primera reina que nace, en lugar de matar a sus hermanas o a las otras reinas que están dentro de las celdas reales, pero hay cierta tolerancia y las mantiene dentro de sus celdas reales como un modo de secuestro, por así decirlo. Entonces, cohabitan hasta cierto punto y de hecho hay una comunicación entre ellas que es lo que se denomina como el canto de las reinas, donde la reina primogénita emite un sonido muy parecido como un tut y las reinas que están dentro de las celdas reales un sonido, bueno, son sonidos que producen a través de vibraciones de sus alas, como un sonido como acuac. Pero bueno, les voy a poner un video para que, a ver si peguen la oreja para ver si lo alcanzan a percibir ustedes. Ese sonido es el canto de las reinas. Entonces, si nosotros llegamos a escuchar eso en una colmena, nos da a entender que está cohabitando una reina con las demás que están dentro de las celdas reales, ¿no? Y antes de que llegue a pasar 5 días, lo que pasa es que esta reina primogénita parte con otro grupo de abejas en algo que se conoce como un enjambre secundario, o jabardo también le conocen, y tiene la característica, pues obviamente, como ya salió uno primario, que fue donde iba la reina madre, es un poco más pequeño. Y en el caso de las celdas reales, pues otra vez emergen y aquí se puede librar otra vez una batalla o puede darse otra vez que se repita esta situación, se mantenga un secuestro y dé origen a un tercer enjambre que se le conoce como enjambre terciario. Bien, ahora que ya les di más o menos a entender cómo sucede esto, pues ya podemos hacer una clasificación de los enjambres. Tenemos 2 tipos de enjambres. Eso en base a su nivel de desarrollo. ¿A qué nos referimos con el nivel de desarrollo? Podemos clasificarlos en pasajeros cuando aún no están en la ubicación definitiva. En la ubicación definitiva, que es lo que usualmente vemos, no hay construcción de panales, aún están en el camino hacia el lugar donde se van a establecer. Y los establecidos, que son aquellos donde ya encontró la ubicación definitiva y está bajo el régimen de una colmena. Aquí ya el término de enjambre pues pasaría a segundo plano, aquí ya se puede conocer como una colonia establecida. Chequen aquí este video, esta colonia pues escogió un sitio muy intrincado entre 2 muros y ahí construyeron ellos sus panales. Otra clasificación que podemos hacer es en cuanto al tamaño del enjambre. Esto sobre todo en los pasajeros. El primario, pues obviamente, como fue el primero en partir, pues va a tener un tamaño más grande. Esto va mucho en función del tamaño de la colmena de origen y, como ya les comenté, del orden de la salida. Obviamente el primario va a ser más grande, el secundario va a tener menos población y el terciario pues va a ser pues pequeño, incluso se va a tener dificultades para prepararse, para alistarse y poder establecerse como una colonia. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar en nuestros enjambres? Bueno, ¿con qué frecuencia se hacen? Aquí la frecuencia, independientemente de la raza o los factores genéticos, también va muy encaminado a razón de la función de la edad de la abeja reina. ¿Por qué? Porque recuerden que la abeja reina libera ciertas feromonas. Entonces, mientras más vieja es la reina, pues esa función se va atrofiando, va disminuyendo, y pues va perdiendo cohesión la colonia. Entonces, mientras más vieja sea la reina, pues hay más proporción de enjambrazón. Una de 1 año, 20%, en cambio una abeja reina de 3 años, puede haber una proporción de enjambrazón del 80%. ¿Cuál es otra característica de los enjambres? Pues es el peso. Esta va mucho en función al número o a la sumatoria de las abejas y al tiempo que tiene transcurrido desde la salida de su colmena. ¿Por qué involucra mucho el tiempo también? Recuerden que las abejas, antes de partir, llenan una estructura que se llama buche melario, que ya les había comentado,
y esta tiene una capacidad de 40 miligramos. Entonces, si la abeja obrera pesaba 100 miligramos, tras llenar su buche melario, llega a pesar 140 miligramos. Conforme va avanzando el tiempo, si no llega a encontrar todavía el sitio donde establecerse, pues se van acabando esas reservas y se va aligerando. Así como haciendo cálculos, un enjambre pasajero que tiene el tamaño de un balón de fútbol americano, más o menos se pueden contabilizar 10,000 abejas, que se puede traducir en 1 kilogramo de abejas, ¿va? Para que ya, si llegan a ver un enjambre pasajero, le calculan. ¿Qué otras características tiene? La temperatura del centro de ese racimo de abejas, en interior es de 35 grados centígrados y en la periferia de 19 grados centígrados. Obviamente, conforme va pasando el día y les llega a dar el sol, pues la temperatura se iguala y es el momento justo en el que todas pueden volar. La velocidad en la que pueden viajar va de los 20 a los 24 kilómetros. La irritabilidad. Mucha gente me dice, o bueno, comenta, es que las abejas están agresivas. Usualmente cuando están en el proceso de enjambrazón, las abejas se muestran muy dóciles. ¿Por qué? Bueno, una de las características, y tiene que ver mucho con el buche melario, es que les impide doblarse y poder picar, entonces como que no se prestan muy defensivas. Y otra característica, pues, es que siempre buscan la supervivencia, entonces picar es como la última opción. Mientras no existe una agresión externa, pues entonces las abejas se van a mantener calmadas. También influye la temperatura ambiental. Ya a modo de experiencia, cuando uno maneja abejas, cuando hace un clima muy frío, usualmente salen muy molestas. Por eso los apicultores no trabajan cuando hace frío. O también cuando hace mucho sol, también pueden ser un poquito más defensivas, pero sobre todo va con la cuestión del tiempo que tienen fuera de la colmena. Imagínense también estar fuera de la colmena buscando el sitio, ya tiene 6 días fuera, pues entonces se sienten estresadas, ¿no? Y en cuanto a la supervivencia, ¿a qué nos referimos con la supervivencia? Pues la supervivencia son como cuánto tiempo pueden sobrevivir las abejas o enjambre fuera de su colonia. Usualmente y bajo condiciones ideales pueden sobrevivir un máximo de 6 días. Y la subsistencia, con subsistencia nos referimos a cuál sería la cantidad de abejas necesarias para que la colonia pueda ser viable o se pueda establecer sin ningún tipo de ayuda por parte de nosotros. Y más o menos una colonia que puede subsistir por sí sola serían más o menos de 15,000 abejas. Ahora bien, ¿cuáles son los postulados sobre los estímulos que provocan la enjambrazón? Acuérdense, el principal y el inevitable y el que siempre está ahí presente es la perpetuación de la especie. Pero dentro de otros postulados también está la falta de espacio, la temperatura de la colonia, las feromonas, el desequilibrio en obreras, sanitario, raza, climatológico y idiopático. Por ejemplo, vamos a desglosar un poquito cada uno de ellos. Por ejemplo, la falta de espacio en la colonia de origen, obviamente el aumento de la población supera la capacidad de la colmena. Esta es una teoría muy antigua, no tiene mucha base científica, y pues básicamente lo que quiere decir es que como ya no caben, pues van a partir, ¿no? La otra es la temperatura de la colonia. Se ha registrado que cuando se produce la enjambrazón, de hecho el término fiebre de la enjambrazón hace referencia a que la temperatura interna de la colmena está en torno a los 40 grados centígrados. Entonces es uno de los postulados que presentan. La otra tiene que ver con las feromonas. Acuérdense, las abejas, sobre todo la reina, produce una feromona. Una de ellas es la feromona de la glándula mandibular. Esta tiene diferentes compuestos. Los principales es el 9-ODA y el 9-HDA. Estos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la inhibición de la cría de las abejas reinas. Cuando una reina está presente en el nido y libera estas feromonas, pues lo que hace, una de sus funciones es evitar que que la colonia desarrolle celdas reales, porque pues ya tiene una reina, ¿no? Su presencia provoca eso. La otra es la inhibición del desarrollo de los ovarios de las obreras, la atracción de los zánganos durante el vuelo en la fecundación. Pero lo importante también que producen las glándulas mandibulares o este compuesto es la atracción de las obreras al grupo para que se aglutine el enjambre.
el desplazamiento de ellas y no se vayan a estar perdiendo en el camino. Y también provoca la liberación de una feromona que tienen las abejas obreras, que es la liberación de la feromona de Nasonov, que vamos a ver aquí en este video. Básicamente, esta glándula lo que provoca es la reagrupación, es como una señal de llamada. Las abejas toman una posición en la que la exhiben, esta glándula está entre el sexto y el séptimo tergito, en la parte dorsal del abdomen de las abejas, y una vez que ellas encontraron el sitio, toman esta posición para batir las alas, para hacer como una especie de ventilador, exhiben la glándula y entonces eso hace que las otras abejas que estén dispersas las puedan percibir y lleguen a ese punto. Entonces, pues está bastante interesante, ¿no? Como hasta la feromona esta de la glándula mandibular de la reina tiene un efecto sobre las obreras para que ellas exhiban otro comportamiento que es la posición de llamada. Entonces, tomando en cuenta esto, pues imagínense que tenemos una variación en la producción de estas feromonas, en las feromonas de la reina. Pues, ¿cómo se podría dar? Una es que la reina sea una reina vieja, que ya tenga años, que esté herida. Otra puede ser la congestión de la colmena, que sea tanta abeja obrera la que esté, que por así decirlo, sea menor la cantidad que le toque a cada una de ellas. Entonces se va a dispersar entre muchas abejas y va a parecer que, pues, que no hay reina, ¿no? Entonces eso provoca que en las partes externas las abejas empiecen a producir o a construir celdas reales. Y otra opción o otra situación en la que la variación de esta feromona se ve comprometida, pues es el bloqueo mecánico de la reina. De hecho, si nosotros pusiéramos una barrera en la que no pudiera pasar la abeja reina entre su colmena o entre sus panales y solamente estuviera limitado un espacio, la otra parte donde no tiene contacto toma la característica de que está huérfana o que carece de reina y empieza a construir celdas reales. Entonces, ese bloqueo mecánico también puede producir una enjambrazón, o bueno, construcción de celdas reales. Otro postulado es el desequilibrio de las obreras entre las nodrizas y pecoreadoras. Aquí es importante que ustedes recuerden que las abejas tienen obreras a lo largo de su vida, desempeñan diferentes funciones dentro de la colonia, que puede ser desde limpiar, de cuidar las demás larvas, ser guardianas, deshidratar el néctar, ir por recursos como el néctar, el polen. Entonces, estas actividades están reguladas por su actividad glandular y las necesidades de la colmena. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, durante los primeros días de una abeja obrera, sus glándulas hipofaringias tienen la capacidad de producir jalea real. Entonces, durante ese momento ideal, ellas son capaces de poder alimentar y ser nodrizas, alimentar a las futuras generaciones, ¿no? Aquí hay un video de cómo lo hacen. Entran a la celdilla, les dan vibración, les dan calor y las alimentan. Es importante resaltar entonces que las abejas, sus actividades están reguladas por la actividad glandular y las necesidades de la colmena. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hay un desequilibrio entre las obreras nodrizas y las pecoreadoras? Bueno, a que imagínense el costo energético que sería tener muchísimas nodrizas, tantas que pues no estén desocupadas y tener que pasarlas a otra función como el pecoreo. O sea, toda esa energía que ellas tienen en la jalea real desperdiciada para salir al campo, pues como que el costo no es el ideal, ¿no? Entonces, lo que mejor hacen es partir la colmena y parten las nodrizas con ellos para formar una nueva colonia y se aprovecha esa energía o esa capacidad de poder producir jalea real. Y otro postulado es el sanitario. Esto se le conoce como un pseudoenjambre, más que un mecanismo de defensa, más que un mecanismo de supervivencia o multiplicación de la colonia o perpetuación de la especie, es un mecanismo de defensa. ¿Ante qué? Ante patógenos y parásitos, que puede ser varroa, puede ser la polilla, puede ser el pequeño escarabajo de la colmena, o también ante deficiencias mecánicas o físicas de la colmena. Entonces, básicamente, pues el sitio no es el ideal y lo que hacen es partir.
Y la raza. Bueno, aquí es bastante interesante porque para poder determinar cómo influye la raza en esto, pues tendríamos que conocer cuáles son las condiciones en las que crecieron o se desarrollaron las abejas, ¿no? Por ejemplo, se tiene datos de que las abejas estuvieron 70,000 años separadas entre Europa y África. Entonces, durante todo este tiempo estuvieron influidas por distintos cambios y ambientes. Entonces, a través de mutaciones y selección natural, fueron dando o propiciando ciertas adaptaciones y condiciones muy diferentes que determinaron ciertas características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. De hecho, se tienen registradas 24 subespecies, 10 de ellas en África, 8 en Europa y 6 en el cercano oriente. Entonces, imaginemos aquellas que se desarrollaron con las características de un clima frío o templado, que serían pues las europeas, ¿no? Estas tienen las características, el ambiente de que tiene estaciones bien definidas, el invierno prolongado, las floraciones son de monocultivos, son abundantes y cortas. Entonces, ¿qué características desarrollaron de comportamiento fisiológicas y morfológicas estas abejas? Pues, imagínense, fue aprovechar esta floración abundante y lo que empezaron es a hacer grandes reservas de alimento, acumularlas para llegar a la invernada, porque en dado momento, como las estaciones están bien determinadas o bien definidas, va a llegar un momento donde no va a haber floración y ellas tienen que tener sus reservas. Entonces, estas 8 subespecies tienen la característica de que son muy acumuladoras o básicamente pues sí, acumulan sus reservas. Otra característica importante de aquellas abejas que se desarrollaron bajo otras características es su anidación. Usualmente, imagínense, la selección natural es inevitable. Aquellas que anidan en sitios a la intemperie, pues van a morir por el invierno, ¿no? Entonces, solamente van a quedar aquellas que desarrollen la capacidad o el comportamiento de anidar en sitios protegidos. Ahora bien, aquellas que se desarrollaron en climas tropicales o subtropicales, por ejemplo, en África, pues se caracteriza por ser sabanas, bosques abiertos, lluvias esporádicas, periodos de sequías y floraciones variadas, ¿no? Que pueden ser discontinuas, y otra característica importante de esta zona, pues es una depredación, una alta depredación. Entonces, ¿qué características desarrollaron estas razas? Pues, básicamente, más que acumular reservas, es colonizar el ambiente y viajar conforme las lluvias esporádicas promuevan la floración. Entonces, ellas son más enjambradoras y en cuanto a la cuestión de la depredación, pues tienen un instintivo, bueno, tienen un comportamiento altamente defensivo. Y climatológico, este postulado pues hace referencia, es un poco lógico, hace referencia a que la enjambración se produce más cuando llueve y hace referencia pues que la entrada de recursos va a ser próxima por la floración. Y el último es el idiopático. Pues es el de que no tenemos idea de por qué sucedió, pero pues enjambraron, ¿no? Ahora bien, es también importante reconocer que todo esto pues es de manera natural, pero hacer una especie que es pecuaria o de producción, tendremos que preguntarnos, ¿y es bueno que enjambren las abejas en nuestro apiario? Pues antiguamente los conocimientos de apicultura pues estaban más limitados y las técnicas apícolas pues eran apenas mera intuición, ¿no? Entonces, antes los apicultores consideraban que la enjambración era algo positivo y que era un sinónimo de buena cosecha. Sin embargo, pues ya con el tiempo se fueron esclareciendo que tiene algunas implicaciones tanto ecológicas como de producción. ¿A qué nos referimos con ecológicas? Acuérdense que Apis mellifera es una especie que fue introducida al continente americano, que aquí en México existen especies nativas y pues bueno, sí llega a existir cierta competencia entre los recursos. Apis mellifera es una especie que es muy eficiente en cuanto a colectar el néctar y polen. Entonces, no es el ideal que existan enjambres de vida silvestre. Uno, como un buen apicultor, pues debe evitar que se dé la enjambrazón, ¿no? Evitar esa división natural. Además de que los enjambres que salen por división natural, pues no hay control sobre las enfermedades o los patógenos que puedan tener. Entonces también llega a ser un riesgo para las poblaciones de otras abejas nativas. Y en cuanto a las implicaciones de producción, un entomólogo desarrolló una regla que se conoce como la regla de Farrar. Esta persona
descubrió que básicamente esta regla lo que hace es cuantificar la relación que hay entre la crioperculada, la población de abeja adulta y los kilos de miel que es capaz de acumular la colonia. Entonces, él registró que 3 kilogramos de abejas era capaz de producir 9 kilogramos de miel. Entonces, la intuición o la lógica nos diría que si tenemos 6 kilogramos de abeja, pues produciríamos 18 kilogramos de miel, ¿no? Pero pues resulta que no es así, que al contrario, que es exponencial, que 6 kilogramos de abejas producirían 36 kilogramos de miel. Entonces, esto nos demuestra que la acumulación de reservas no es lineal, sino que es exponencial. Por lo tanto, para nosotros es más rentable o más productivo tener colmenas bastante pobladas que tener pequeñas colmenas o con una población disminuida. Acuérdense que cuando enjambran las abejas parten hasta con el 50% de la población. Entonces, productivamente no nos conviene que antes de que llegue la mielada, pues nos vayan a enjambrar nuestras colonias, ¿verdad? Pero para eso, pues tenemos que detectar cuándo van a enjambrar las colmenas. Una de las características, pues miren, la verdad es que todo esto son apenas signos, no es algo seguro. Quizás la mezcla de todos estos nos puedan dar una razón, pero el signo más evidente, pues es cuando están saliendo de la colmena, ¿no? Una de las características o signos que nos da una idea es la formación de barbas de abejas en la piquera, como ya lo hemos visto, aquí se alcanzan a ver. La otra son los vuelos de orientación. Nosotros podemos observar en la piquera cómo empiezan a salir ciertas abejas y dan pequeños vuelos alrededor, salen de la piquera, regresan. Entonces, eso nos da una idea de que esas abejas nodrizas que tenían cierta actividad en el interior están saliendo al exterior para ubicarse. Entonces, eso nos daría una idea de que van a enjambrar. Otra característica, pues, es el nerviosismo, la inquietud. Acuérdense que cuando las abejas están a punto de enjambrar, hasta la entrada de polen disminuye y se muestran inquietas. Y también otra característica importante es la formación de celdas reales. En este caso, las celdas reales, algunos autores mencionan que el sitio donde se encuentra en la posición nos puede interpretar más o menos el objetivo. Si nosotros encontramos en el marco, en el centro, las celdas reales se pudieran considerar que son de reemplazo, es decir, que van a destituir a la abeja madre que está ahí para dar origen a una nueva reina, no que van a enjambrar. Pero ellos mencionan que aquellas que se encuentran en la periferia del bastidor se les conoce o tiene el objetivo de que son celdas reales que van a enjambrar. Todo esto basado en la idea de que pues, las abejas esconden las realeras para que las reinas no las vayan a destruir. Acuérdense que ellas solamente quieren ser las únicas en la colonia. Entonces, a final de cuentas, todos estos son signos que tienen complejas variaciones. Probablemente si nosotros vemos las barbas de abejas, no significa que van a enjambrar, simplemente que tienen mucho calor, entonces empiezan a salir para desocupar el espacio. Acuérdense que dentro de la colmena tiene que haber una temperatura de alrededor de 35 grados centígrados para que se desarrolle la cría sin ningún problema. Entonces, no siempre que veamos abejas en la piquera con esta característica quiere decir que van a enjambrar. Y bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a la prevención y el control de la enjambración? Tenemos 3 pautas. Una de ellas sería el manejo de la colonia. Son acciones que van encaminadas, pues, básicamente sobre las abejas. Son sencillas, son viejas y habitualmente tienen una eficacia dudosa. Y la otra son medidas preventivas. Estas son acciones que van enfocadas sobre los factores que predisponen a la aparición del impulso a la enjambración. Y el otro son los métodos de control. Estos tienen el objetivo de dirigir este impulso de enjambrazón con el propósito, pues primero, de evitarlo, evitar que vaya a haber enjambres de vida silvestre y hasta incrementar el número de colmenas que tenemos en nuestro apiario. El primero, el manejo de la colonia. Existen varios pues, manejos que hacen algunas personas. Uno de ellos es evitar el incremento de la temperatura interna. Colocan a sus colmenas en la sombra. Acuérdense que habíamos visto que cuando van a enjambrar usualmente tienen una temperatura arriba de los 40 grados centígrados. Otros lo que hacen es la apertura de la piquera.
Entonces, la piquera es el espacio por el que entran las abejas hacia su colmena, entonces lo que hacen es abrirles. Otros lo que hacen es el despunte de las alas de las abejas reina. Esta es bastante cuestionada porque lejos de disminuir el estímulo, pues la abeja reina tiene el estímulo ya aquí y puede partir y probablemente vamos a tener el enjambre en el suelo. Eso me ha tocado percibir a veces, entonces no es la mejor opción. Cuando el impulso lo va a hacer la abeja, lo hace independientemente de que pueda volar o no. Y la otra es la destrucción de las celdas reales. Esta hasta corremos cierto riesgo porque si nosotros destruimos las celdas reales y la reina madre parte con la mitad de la colonia, pues nos dejó hasta la colonia huérfana, ¿no? Se va a perder la continuidad. ¿Cuáles son algunas medidas preventivas? Acuérdense que estas van enfocadas a los factores que promueven o predisponen el impulso. Pues primero el volumen de la colonia. Si nosotros vemos que nuestras abejas están apretadas, que abrimos la colmena y encontramos el marco de los bastidores bastante lleno, pues lo que podemos es darles un espacio. Siempre tiene que ser el espacio conforme al crecimiento de las abejas. No podemos dar hacia un crecimiento vertical forzado, porque también mucho espacio les va a costar a las abejas mantener la temperatura. Entonces es un gasto energético que les va a costar a ellos, que van a consumir miel, o si dicen no me es rentable, pues va a ser una evasión, van a dejar la colonia. Entonces, este crecimiento o este volumen tiene que ser siempre con cuidado y tiene que ser conforme el desarrollo de la colmena o de la colonia avanza. La otra es la edad de la reina. Acuérdense que entre más vieja es nuestra reina, pues entonces la producción de feromonas va a disminuir. Una forma de poder identificar la edad de nuestra reina, pues es marcarla, ¿no? Así vamos a poder identificar. Por ejemplo, este año corresponden, lo que hacen es ponerles un pequeño puntito de color. Ya hay un código internacional en el que cada color representa algún número. Por ejemplo, el blanco corresponde a la terminación 1 o 6. Este año 2021 las reinas van a ser de un color blanco. El año pasado fue azul, referente al 2020, ¿no? Pero si nosotros no tenemos nuestra reina marcada, ¿cómo podríamos saber la edad? Pues está complicado. Lo que sí podemos saber es el estado que tiene, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, sus alas si están rotas o ajadas, sus movimientos si son lentos o torpes, si tiene dañado alguna patita, y también, por ejemplo, su postura nos va a hablar mucho de ella. Si vemos que es una postura pareja, que no está balanceada, pese a que tienen interrupciones entre las celdillas, pues nos da una idea del estado que guarda la reina. Y la otra medida preventiva, pues es la selección de abejas, es utilizar abejas de criadero que ya sea el criadero nos hace sus selecciones artificiales pues para asegurar ciertas características, como por ejemplo una alta producción de miel, que sean manejables, que tengan mansedumbre, que tengan un instinto de enjambrazón bajo. Y los métodos de control. Acuérdense que estos van enfocados a enfocar el impulso de enjambrazón para obtener más colmenas. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta enjambrazón artificial siempre partes desde el mismo punto. Si vamos a aplicar cualquier técnica, tiene que ser con una colmena en la que conozcamos su pasado, es decir, el récord de su producción y el estado actual, la edad de la reina, que sea una colonia sana, el estado de la postura, la cantidad de reservas y la mansedumbre. Una forma de hacer esto es a partir de la formación de núcleos. Básicamente es dividir la colmena para disminuir su fuerza y desaparezca el impulso del enjambrazón, y pues el otro objetivo es el aumentar el número de nuestras colmenas. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Pues antes de la mielada, porque justamente las abejas enjambran cuando está floreciendo. Entonces es importante que nosotros nos adelantemos a esto y no perdamos la mitad de nuestra población. Una forma de hacerlo, una técnica bastante sencilla, es la formación del núcleo, donde vamos a tener una colmena y un núcleo. Partimos de la colmena madre, que están 8 cuadros de cría, usualmente 2 cuadros de reservas y la reina. Lo que vamos a hacer es, de esta colmena madre, vamos a dividirla y dejar 4 cuadros de cría en ella, y uno de reserva, y los otros 4 cuadros de cría en una colmena que esté vacía, y un cuadro de reserva, y se va a quedar sin reina. Entonces
Después de que hagamos eso, vamos a colocar las colmenas en el sitio donde estaba la antigua colmena, pero un poco anguladas, para que las abejas que están en el campo, las pecoreadoras, se vayan repartiendo pues de manera proporcional, aunque siempre van a tener un poquito más van a preferir un poquito más o se van a ir más hacia la que tiene la abeja reina, ¿no? Entonces, una de las opciones es hacer esta angulación para que queden las piqueras encontradas, o la otra es dejar el núcleo en el sitio de la colmena madre y la colmena madre moverla fuera del apiario. Y otro método es el método de abanico. Este implica un poco más de trabajo y también de material. Y básicamente lo que vamos a obtener es pues 5 colmenas, ¿no? Partimos también de una colmena madre, que son 10 cuadros de cría y una reina. Y lo primero que vamos a hacer es en una colmena o en un portanúcleo, vamos a colocar 8 cuadros de cría, pero sin la reina, y en la otra, y a esta la vamos a dejar con 2 cuadros de cría y una reina, y se tiene que transportar fuera del apiario. Pasado las 48 horas, estas abejas se van a percatar de que están huérfanos o la ausencia de la reina. Entonces van a empezar a construir celdas reales. Nosotros las dejamos, puede ser esa opción, que nosotros las dejemos, o la otra es que nosotros vayamos a colocar una jaula con una reina de criadero. Podemos dejar que ellas construyan sus celdas reales y 12 días después de estar huérfanas, lo que vamos a hacer es en 4 colmenas vacías, vamos a colocar estos 8 cuadros, los vamos a repartir. Entonces, vamos a tener 2 cuadros de cría, todos con sus celdas reales, y siempre es importante que pues a esto le estemos dando mantenimiento, ¿no? Que le estemos procurando el alimento, le estemos procurando también la temperatura. No podemos colocar los 2 cuadros de cría en una colmena completa, ¿no? Tiene que ser en un portanúcleo, o darles un espacio dividido. Hay bastidores que son unas tablitas de madera que lo que hacen es reducir el espacio. Y en cuanto a la posición que tiene que tener esto, la colmena madre o este sitio o donde estaba la recorremos o la quitamos y dejamos estas 4 dejamos orilladas de tal manera que cuando las abejas pecoreadoras lleguen se vayan repartiendo entre las divisiones que hicimos. Y bueno, eso es un poquito sobre los enjambres, espero que hubiese quedado un poquito claro. Y bueno, les voy a platicar un poquito también de lo que se ha estado haciendo o en donde hemos estado laborando. Básicamente, en el año 2019 se constituyó la Ley de Fomento Apícola y Protección de los Agentes Polinizadores. Esta ley lo que hace o establece que se van a modificar los protocolos del manejo de enjambres que anteriores o que se tenían antes, que era la eliminación del enjambre. Y ahora lo que se va a hacer es pues darles mejor un manejo integral. Es por eso que la Dirección de Parques y Jardines, en el octubre del año 2019, creó una unidad de supervisores apícolas que tenemos el objetivo de reubicar todas estas colonias establecidas y enjambres para que pues ya no estén en zonas donde puedan ser un riesgo tanto para la ciudadanía como para la integridad de la colonia. Y más o menos, imagínense una idea que en ese tiempo se han atendido casi 1000 reportes, algunos con muchísima complejidad, otros bastante sencillos, pero siempre pues van enfocados a procurar el bienestar de las abejas y pues cuidar a la ciudadanía. Y el objetivo de esto pues es aplicar ciertas técnicas para que nosotros podamos migrar las colonias establecidas a una colmena tecnificada. Acuérdense, de una colmena silvestre a una colmena tecnificada, y eso nos permite un flujo en el manejo y poder transportarlas. Eso se hace con diferentes técnicas, por ejemplo el trasiego, o también con técnicas de embudo y demás. O en el caso de los enjambres pasajeros, pues es el poder colectarlos, la totalidad de las abejas, y darle las condiciones ideales ya en una colmena tecnificada para que se establezcan y ya no vuelven a estar buscando el sitio donde antes querían establecerse. Y finalmente, pues, a ustedes, chicos, como médicos o futuros médicos veterinarios, ¿qué recomendación les puedo dar al respecto? Acuérdense que tenemos, pues, un compromiso con la sociedad, que es también la salud pública, y una forma de hacerlo, pues, es, por ejemplo, la producción de alimentos inocuos,
Y en este caso, Acerapis mellifera, una especie pues con un insecto venenoso que representa un riesgo a la ciudadanía, pues es importante que ustedes también conozcan esto y sepan actuar, ¿no? Al final de cuentas, ustedes, pues se podría decir que son como la primera línea. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros nos llegamos a encontrar un enjambre en la ciudad? Pues lo ideal sería no perturbar a las abejas. Usualmente ellas son muy dóciles y no se defenderán a menos de que exista una agresión. No intentar exterminarlas, usualmente no lo logran las personas y lo único que provocan es que las vayan a atacar. Otra cosa que podemos hacer es avisar a los vecinos y a los negocios cercanos, pues de que hay unas presencias de abeja para que tomen sus medidas, no se acerquen al sitio. Hay que mantener distancia, unos 10 metros sería lo ideal. De ser posible, hay que limitar el paso de los transeúntes y las mascotas. Y también hay que evitar encender lámparas o cualquier luminaria que esté cercano a ellas, porque durante la noche las abejas se ven atraídas por la luz. Entonces, de estar en el racimo del enjambre, pues algunas empiezan a volar hacia donde se van atraídas la luz y empiezan a volar alrededor de ellas. Entonces, pues hay que evitar encender la luz del patio para que no las tengamos nosotros ahí. Y también hay que resguardar a nuestras mascotas, también pueden ser objeto de picaduras. Entonces, son algunas recomendaciones que les puedo dar si ustedes llegan a ver a un enjambre en vía pública o dentro de sus domicilios. Y pues reportarlo. Acuérdense, ya está en una unidad específica que el objetivo es el traslado de las colonias y su reubicación sin su eliminación. Esto lo pueden hacer a través de la línea del 070 o de la aplicación de Ciudad. Y pues creo que será todo. No sé si me escuché. Sí, yo lo escuché muy bien. Ah, okay. Ahora, chicos, ¿tienen alguna pregunta para el médico? ¿Lo pueden escribir en los comentarios? ¿Ninguna pregunta? ¿Les quedó bien claro? Sí, al parecer sí. No, Benjamín pregunta qué tan cierto es que mientras más vieja sea la reina, más agresiva es la colmena. Pues, miren, las abejas cuando se reproducen lo hacen a través de, o lo hacen, en un momento que son durante los vuelos nupciales. Entonces, se reproducen y se reproducen con cientos de zánganos. Entonces, lo que hacen es guardar esa información o los espermas en una estructura que se llama espermateca. Entonces, cuando ella va a ovipositar, coloca su huevecillo y lo fecunda. Entonces, hay generaciones de abejas que son que tienen ciertas características de docilidad, porque precisamente fueron heredadas por el zángano y por la abeja reina, pero hay algunas que presentan unas características más defensivas. Y esto es porque probablemente el paquete de espermas que está utilizando la abeja reina en este momento, pues es una genética que trae una hibridación con la africanizada, ¿no? Entonces, se puede presentar que en cierto momento me ha tocado que la gente me dice, es que esta colonia que tiene aquí años en este árbol no causaba problemas, pero tiene un momento para acá que las abejas están muy defensivas. Entonces, esta es una de los postulados de por qué una colonia puede presentarse de repente o tornarse más defensiva. No sé si quedó claro. A mí me quedó claro, Benjamín, ¿te quedó claro? Sí, gracias, dice. Eduardo Félix dice, ¿puedo adoptar un enjambre e incorporarlo en mi apiario? Pues mira, tiene muchas implicaciones. Yo lo que recomendaría es que tuvieses un apiario de cuarentena. ¿Por qué? Porque, pues imagínate que tú tengas tu apiario con todas las medidas de bioseguridad, las tengas trazadas contra la varroa, y de repente capturas un enjambre y lo llevas a tu apiario, pues la sanidad se va a ver interrumpida porque las abejas no tienes control sobre ellas. Entonces, probablemente tengan enfermedades como varroa, por ejemplo, en estado forético, adheridos a las obreras. Entonces, si llegan a compartir el sitio donde llegan a tomar, acuérdate que la varroa se transmite a través del contacto directo. Entonces puede brincar a una obrera de tu apiario y de ahí se va a empezar a regar la varroa. Entonces, sí tiene muchas implicaciones en cuanto a la sanidad. De que lo puedes hacer, sí lo puede hacer, pero yo te recomendaría que tuvieses un apiario de cuarentena para que lo pongas bajo vigilancia. Y también, pues sería el cambio de la reina, porque como te comento, no conocemos
cuál es la genética que va a tener esta reina. Entonces, lo mejor es eliminar la reina y poner una de criadero. Que le queda muy claro, gracias. Sonia dice, entonces las abejas reinas se alimentan con la jalea real. Sí, así es. Miren, el desarrollo de una abeja, para que se forme una abeja reina, primero tiene que estar el huevo fecundado para que se desarrolle una hembra. Si el huevo es fecundado, tiene dos opciones. Si es solamente alimentado por jalea real, dará origen a una reina. Pero si se alimenta con jalea real y de repente a los días se les empieza a dar a las larvas miel y pan de abeja o polen, se desarrolla una obrera. Entonces, un factor importante para que se desarrolle una reina a partir de un huevecillo fecundado, pues es la alimentación, que es la jalea real. ¿Cuánto tiempo pueden vivir las abejas? Pues hasta 5 años, las abejas reinas. Sonia también dice que tiene entendido que pueden durar años las abejas reinas. ¿Cuánto es el adecuado tener a las abejas reinas en la colmena para que no la maten las obreras? Miren, ya las estipulaciones legales nos mencionan que tenemos que hacer cambio de reina cada año. Entonces, el ideal es hacer el cambio de reina cada año. ¿Cómo la podemos adquirir? Pues ya hay criaderos, hay personas que se dedican a eso, a criar solamente abejas reinas, y ellos hacen sus selecciones para fijar ciertas características, ciertos rasgos. El precio más o menos de una abeja reina yo creo que te está costando alrededor de 250 pesos. Y ¿dónde sería ideal comprarlos? Lo ideal yo creo que es con los criaderos de la zona, porque ellos ya tienen ciertas subespecies que están aclimatadas a tu zona de trabajo, a donde están tu apiario. Vanessa Guadalupe pregunta, ¿qué tan común y conveniente es el comprar una abeja reina? Es bastante común, de hecho, incluso hay apoyos por parte del gobierno para que los apicultores adquieran sus abejas reinas. Entonces, es algo común, es algo que se tiene que hacer constantemente, y pues es el ideal, hacer el cambio de reina cada año. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No. Carla Jacqueline, ¿habrá una segunda plática? ¿Sobre esto? Claro que sí, sí, aquí el doctor acepta. Perdón, no lo escuché. Que por nuestra parte sí nos gustaría que tuviera una segunda plática, está en usted ya. Claro, sí, cuando ustedes gusten, pues hacemos algún otro tema también, no sé, por ejemplo, métodos de captura de enjambres o algo parecido que a ustedes les interese, pues lo podemos desarrollar sin problema. De igual, de cualquier forma, pues estoy abierto a preguntas, ahí las chicas tienen mi contacto. Y algo que sí los invito mucho es a tomar la clase de apicultura allí en el CUTBA. De hecho, hay un centro de estudios apícolas que está ahí en la universidad. Si tienen la oportunidad, preséntense, tomen la clase, si les gusta el tema, vayan a la clase, hagan servicio social ahí, pueden hacer sus prácticas profesionales. Las personas o los profesores, el docente es muy bueno, y también el técnico apícola que está ahí, Citlali, es muy bueno, entonces, y están muy prestos a enseñar. Entonces, si pueden acercarse y les gusta el tema, adelante. Hay mucho trabajo de investigación. Créanme, chicos, la apicultura está bastante rezagada, hasta para los veterinarios. Entonces, hay una brecha de generación. Yo veo a los apicultores y son personas, pues, bastante mayores, casi no hay personas jóvenes. Entonces, créanme que es una oportunidad de trabajo y de desarrollo. No es algo muy común que los apicultores se especialicen en abejas.
no le tengan miedo, créanme. Yo a veces decía, no voy a poder vivir de esto y se mueve mucho dinero, se mueve mucho trabajo y hay muchos temas de investigación también, muchas líneas de investigación que hace falta desarrollar. Entonces, acérquense de verdad al área de apicultura del CUTBA. Carla, sí deseo empezar con la apicultura. ¿Cuántas colmenas necesitaría? Yo le recomendaría al menos 10, porque si una colonia se llega a retrasar, pues puedes jugar entre ellas para poder reforzarla. Entonces, al menos 10, 5 sería así como el mínimo, pero si puedes empezar con 10 sería el ideal. Y también no subestimen a las abejas, siempre su equipo de protección, saber cómo te tienes que mover en el apiario. Hay ciertas características que tienes que, por ejemplo, primero el ahumador, cómo se tienen que encender, cuánta cantidad tienes que usar, dónde te tienes que parar, los movimientos. Es muy usual que nosotros en el manejo eliminamos a la reina. Entonces, imagínense, eliminamos a la reina, no nos dimos cuenta, y las abejas 48 horas se tardan en darse cuenta de que ya no tienen reina. Entonces, durante 48 horas ya no hubo postura. Entonces, se detiene la colmena. Y todo a eso súmele que tarda 15 días en que emerge la nueva reina que ellas van a crear. Entonces, básicamente se pierde medio mes, hasta un poquito más, porque todavía faltan otros 5 días para que la abeja vaya, reine, la abeja joven que acaba de emerger vaya y se fecunde. Entonces, sí es un manejo delicado y que implica experiencia. Entonces, si les gusta, pues anímense. Con 5 yo creo que sí la armaría. Tere Ramírez dice, gracias, valiosa información. Saludos de Rescatando Abejas México. Otro tema necesario, técnicas de rescate enjambres y cómo podemos replicar este modelo en los distintos estados. Okay. Sí, fíjese que ese, Tere, gracias por vernos. Ese es un tema muy amplio, el de métodos de captura. La verdad es que es un tema nuevo esto en las zonas urbanas, porque pues tienes que resguardar la seguridad de la ciudadanía y también de las colmenas. Entonces, ahí uno anda implementando y haciendo cosas, y anda intentando hacer diferentes mecanismos para poder pues ejecutar la maniobra pues lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, sí estaría interesante hacer algo al respecto. La verdad es que sí, creo que tenemos ya experiencia al respecto, sobre todo, por ejemplo, con la técnica de embudo, nos ha funcionado, y también con las colonias que están establecidas, hacer la migración de donde están establecidas a la colmena tecnificada, sí tiene algunas características importantes para que pues, sea exitosa, ¿no? De hecho, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es desarrollar un protocolo de acción en el que estamos haciendo desde que nos llega el reporte hasta que se entrega a la Asociación de Apicultores. Cuando nosotros reubicamos las colonias, para que no les quede la duda, lo que hacemos después es juntar cierto lote de colmenas y se va a una asociación de apicultores de aquí de Guadalajara. Entonces, ellos ya le incorporan a su unidad de producción. Entonces, sí estoy dispuesto a platicarles algunas técnicas de rescate. ¿Y cómo lo podemos replicar? Pues mire, la verdad, aquí creo que va por más cuestiones gubernamentales. La ley se estipuló aquí, pero la Dirección de Parques y Jardines, en su momento el director tomó la responsabilidad y entonces él fue el que motivó el proyecto, porque a final de cuentas uno piensa que qué tanto puede ser que consumir cajas, insumos y demás, pero ya como vamos avanzando la marcha, vamos viendo que necesitamos materiales, necesitamos estos insumos, equipo de protección. Entonces, creo que lo necesario es una dependencia que tome esta ley y no la deje en ley muerta y empiece a trabajarla. Zuleika pregunta, hola, ¿cómo cuánto dinero se necesita para iniciar un apiario? Pues miren, aquí vamos a partir de dos cosas. Uno de ellos sería el material biológico, es decir, la colonia, y la otra sería el material de carpintería o la colmena. Entonces, una colmena que trae todo su implemento, que es el piso, el cubo, la cámara de cría, las alzas, la entretapa,
el techo, los bastidores, más o menos el precio, yo creo que te la andas encontrando en unos 800 pesos, más o menos, bien construida y tratada. Y el material biológico, o las abejas, o quien va a poblar esta colmena, yo creo que en un precio estándar que anda entre los productores es 1,000 pesos, 1,200, que es un núcleo, básicamente es la mitad de una colmena, es decir, entre 4 y 5 bastidores de cría, más la reina de criadero. Entonces, más o menos entre cada colmena podríamos decir que hay un costo de unos 2,000 pesos. Más o menos, ahí implica también el traslado, el equipo de protección, más, no sé, por ejemplo, cuál es el objetivo que tenga tu unidad, si sea producir miel, si sea producir polen, si sea producir propóleo, veneno de abeja, entonces los implementos y el material necesario para poder lograr este objetivo. ¿Alguna otra duda, chicos, o comentario para el médico? ¿No? ¿Ninguna? Kenia, fue una plática súper interesante. Muchas gracias. Esperamos una segunda. Gracias. Zuleika, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Benjamín, muchas gracias. Excelente plática. Frida, muchas gracias. Pues entonces creo que ya es todo. Médico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un tema pues bastante interesante y de mucho interés para nosotros y más porque no tenemos muchas áreas pues dentro de la universidad en la que se conozca más de esta especie. A los compañeros los invito a seguir las cuentas de redes sociales de Alfa, donde cada semana se tienen charlas nuevas e interesantes y los videos de estas charlas se suben todas a YouTube para que las puedan ver después. Pues eso es todo. Muchísimas gracias No, por su tiempo. muchas gracias. Adiós.